Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. ¿Saben ustedes cuál es el costo de no actuar frente al cambio climático? Bueno, pues les cuento que este ya se empieza a medir en trillones. Un estudio advierte que el daño podría alcanzar los 38 billones de dólares al año hacia 2050, afectando agricultura, infraestructura, salud y productividad global. La ONU advierte que la inacción climática está costando millones de vidas cada año y tensionando los sistemas de salud y debilitando nuestras economías. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña esta tarde Gianluca Merlo. Él es asesor estratégico de políticas climáticas de PNUD de la ONU, de las Naciones Unidas, para América Latina y el Caribe. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de transmitir este conocimiento. Importante hablar sobre el tema, cosas que no se conocen o no las estamos pensando en el día a día, pero creo que los ciudadanos nos tenemos que involucrar muchísimo, ¿no? Hoy se habla de daños cercanos a los 143.000 millones de dólares al año por eventos climáticos. ¿Estamos todavía subestimando el costo real de lo que significa no actuar? Sí, el problema real aquí es que no se tiene una figura concreta de cuánto cuesta no actuar. Y justamente ese fue particularmente en lo personal, a partir de mi tesis de doctorado, hace 10 años que tratamos de hacer esto y estando ya en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo de lo que son las políticas climáticas y los compromisos climáticos. Uno de los principales elementos es el financiero. ¿Por qué? Porque necesitas una motivación política para actuar con un nivel de inversión que en el caso de Ecuador, por ejemplo, implementar sus compromisos climáticos al 2035 implica 6 puntos del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo dinero. Y la motivación política para actuar es muy difícil si yo te digo a ti cuánto te afecta a ti la pérdida del jaguar o cuánto te afecta a ti la pérdida del 50% de la biodiversidad del Amazonas. Realmente no lo sé ni yo. Entonces, una forma de aterrizar esto es darle un aproximado, porque no son cifras precisas, económico. Y prefiero llevarlo a términos de lo que implica en Producto Interno Bruto de la región, que sería entre un 14 y un 33% del Producto Interno Bruto de la cuenca amazónica, que fue en este caso que hicimos el estudio. Entonces estamos hablando de que estamos frente a la mayor amenaza económica del siglo, porque esos números no los había escuchado yo antes. Sí, otra forma de comparar la magnitud, porque también 33% del Producto Interno Bruto, ¿cuánto es? Y una forma que consigo para comparar esto es que el Producto Interno Bruto después de la Segunda Guerra Mundial en Europa tuvo una pérdida promedio del 40%. Es decir, sí, estamos hablando lo que podría ser una tercera guerra mundial en términos de costos económicos. Sí, aquí tenía unos datos interesantes, ¿no? Decía el Foro Económico Mundial advierte que el cambio climático ha causado más de 3.6 billones de dólares en daños desde el 2000 y podría reducir también, como se decía, el PIB global hasta en 22% para el 2100. Bueno, yo creo que no dimensionamos correctamente el riesgo macroeconómico que esto significa y ni siquiera peor aún, aterrizarlo a nuestra realidad diaria como ciudadanos comunes. Sí, fíjate, justamente cuando terminamos este estudio, que fue algo innovador porque es algo muy difícil de calcular, no lo ha hecho realmente, poca gente lo ha hecho, y la aproximación que tomamos en este caso fue hacer uso de la inteligencia artificial. De hecho, la idea se me ocurrió aquí en el Cayambe. Cuando hace aproximadamente 2 años subí al Cayambe. Yo trato de cada vez que vengo al Ecuador subir a algún volcán, conocer, porque esa pérdida de hielo es significativa. Entonces quiero dejar de verlo en papel y verlo en terreno. Y en ese lugar conocí, creo que era la Universidad de Davis, que venía todos los años con un grupo de estudiantes, los últimos 10, 15 años, a levantar información. Y yo dije, ¿por qué no? Si pudiéramos agrupar todo el conocimiento científico que tenemos a la fecha
Y eso lo podemos hacer con inteligencia artificial. Entonces, usando unas plataformas especiales, obviamente esto no fue con ChatGPT preguntándole cuál va a ser el costo de cambio climático, usamos un protocolo y esto fue un experimento. Y nos salió bien, y comprobamos que nos salió bien, porque justo cuando estábamos recibiendo resultados, y cuando el resultado era entre 14 y 30 y 33% del Producto Interno Bruto de la región, inclusive cuando le iba a transmitir esta información a mi jefe me dijo, no puede ser. ¿Estás seguro de esos datos? Y justo en ese momento hubo un resultado de Cambridge, y hablar de Cambridge es validar un poco esos resultados, le dio entre 14 y 30% del PIB global al 2100 globalmente. Entonces, pero realmente si es 30, 20 o 5, importa muy poco. Lo que importa es que logramos agrupar las áreas de impacto y dónde debemos actuar. Y en eso es donde realmente debemos enfocarnos, que hay ciertas áreas, reconocer que no podemos protegerlo todo, pero que debemos instaurar mecanismos financieros. Aquí es un tema de involucrar con estos niveles, no es algo que tenga que solo ver el Ministerio de Ambiente, es algo que tiene que ver toda la sociedad, que tiene que ver todo el gobierno. Entiendo que también se están cobrando vidas lo que está pasando, ¿no? No es solo el debilitamiento económico, estamos ante una crisis humanitaria que va en cámara lenta, pero que nos está quitando vidas. Sí, vidas, migración climática, eso es algo que viene más y más. Creo que vieron la reciente helada que ocurrió en Estados Unidos. Eso tuvo un impacto significativo. Nuestra sequía del año pasado, que nos quedamos sin luz hasta 2 sequías con 14 20 horas diarias. 20 horas diarias de eso. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó la inundación de Río Grande do Sul en el Amazonas? Que se inundó hasta el aeropuerto, los hospitales. ¿Cuánto cuesta la sequía prolongada en el Amazonas? Estamos hablando de millones y millones de personas que quedan incomunicadas sin agua, estando en el propio Amazonas. Yo siento que todavía no comprendemos la importancia de la prevención y siempre estamos actuando como reaccionando ante los efectos de estos eventos, ¿no? Y se lo digo siempre a los directivos de gestión de riesgos, de que cada año me siento más desilusionada porque siento que seguimos tapando huecos en vez de prevenir que esos huecos se abran, ¿no? Pero usted me dice que no, que sí hemos avanzado en el tema de prevención, sobre todo en América Latina. Sí hemos avanzado, hemos avanzado mucho, sobre todo en los compromisos climáticos. Es decir, si nosotros no tuviéramos una ambición de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, en este momento con los acuerdos actuales, más o menos lo han entregado 113 países a nivel mundial. Nosotros desde el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente trabajamos con 120 países a nivel mundial, 32 en América Latina y el Caribe. Eso ayuda a que el impacto sea menor. Con las acciones que están ahorita mismo previstas, tenemos si se hace al pie de la letra lo que está allí en ese papel, y ese es el reto, volverlo realidad, se van a reducir 12% de las emisiones de lo que eran 2019 en el año 2035. Pero nosotros, para mantenernos por debajo de 1.5 grados centígrados, debemos reducir 7.5% de las emisiones todos los años. Eso implica que al 2050 deberíamos ser neutros en emisiones y que al 2035 deberíamos reducir 60, no 12. Es decir, sigue habiendo una brecha, pero es mejor que haber seguido un patrón de aumento constante de las emisiones, porque en el caso del Amazonas, y que por cierto, en este estudio descubrimos que la humedad del Amazonas es la que provee hacia los páramos, y lo que a su vez provee agua a Quito, Bogotá, La Paz. Ese sistema amazónico se rompe y se quiebra al llegar a 3.5 grados de aumento de temperatura o un 40% de deforestación. Y en este momento estamos en 1.5 y 18% de deforestación. Y si implementamos todo lo que estamos haciendo, llegamos a 2.5 y 2.9, muy cerca. Es decir, estamos mejor que en un escenario de no hacer nada, pero hay que seguir avanzando. Nos falta mucho. ¿Qué sectores son los más vulnerables en este momento? Sí, eso depende un poco de países, pero te voy a hablar de los impactos. En este estudio que hicimos, sorprendió mucho también que el 70% del costo estaba asociado a pérdida de biodiversidad biodiversidad y naturaleza, o sea, bosques, hidrología, eso era el 70% del impacto. El tema de salud
E infraestructura, que uno pensaría que es el mayor, no, resulta que era el otro porcentaje. Es decir, estamos subvalorando el impacto y el costo de tener nuestras actividades comerciales o rutinarias y su impacto en medio ambiente. Ese costo no se traslada al día a día de un proceso comercial, por ejemplo. Estábamos hablando del tema que también afecta el tema de las migraciones, ¿no? El cambio, cómo afecta el cambio climático a las migraciones y profundiza también esta crisis social, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Ese riesgo geopolítico de la inacción está siendo, ¿crees tú, subestimados por nuestros gobiernos? Sí, el tema de las migraciones claramente, y sobre todo es muy claro en Centroamérica. Hay un corredor seco en Centroamérica que se ha venido exacerbando. Guatemala, El Salvador, Honduras, esas migraciones que se dan primero del campo a la ciudad es porque pierdes capacidad de poder tener tu cultivo, tu sustento, tu cultivo, y después tienes estas migraciones al norte. Pero también hay unos procesos por ejemplo, al tener estos procesos exacerbados en general en el Caribe, con el tema de huracanes cada vez más fuerte, ya se está pensando inclusive de reclasificar la categoría 5, porque la 5 se está quedando corta en muchos casos. Si te pasa un huracán categoría 5, ¿reconstruyes tu casa en una isla del Caribe? ¿O migras a otro lugar más seguro? Entonces, esos son temas que sí, efectivamente hay una presión muy alta en migración también. Hablábamos también del tema de lo que cuesta adaptarse a estos informes, ¿no? A estas advertencias, ¿no? Países como los nuestros, países en vías de desarrollo, podrían necesitar, leía yo, entre 310.000 y 365.000 millones anuales para enfrentar impactos como las inundaciones o las pérdidas agrícolas, que son grandes, tú ya lo mencionabas. El mundo parece que está llegando tarde y pagando ya las consecuencias de no actuar. Sí, gracias por la pregunta, porque es algo que se me quedó de lo que quería decir anteriormente, y es el beneficio de invertir en adaptación. En general, por cada dólar que inviertas en resiliencia, en adaptación, tienes un ahorro de entre 8 y 10 dólares dependiendo de dónde estás. Es decir, es una buena inversión. Ahora, tienes que saber dónde invertir, porque el espacio fiscal es tan reducido que realmente no puedes proteger e invertir en todo lo que se va a ver afectado. Entonces, por una parte, tienes que invertir, pero por otra parte también el atender el riesgo después que ocurre es muchísimo más costoso, porque cuando actúas en emergencia, ese costo se dispara. Entonces, es prioritario que los gobiernos entiendan cuánto va a costar, dónde va a afectar y priorizar dónde van a invertir en resiliencia y dónde simplemente van a avisar a la población, mire, estás en una zona de riesgo. Pero esa clasificación no se puede hacer sin data de cuánto estás gastando, porque también tienes que ver, hay también inversiones y esto se maneja, y la prioridad es que ministerios de finanzas tomen esto a cargo. Es decir, ¿cuál es el riesgo fiscal de esto? No solo porque tienes un impacto que va a estar presente, sino porque también, por ejemplo, puedes tener temas fiscales que van en contraposición. Es decir, quieres reducir y quieres mitigar, pero puedes tener un incentivo fiscal que va en dirección contraria. Entonces, solo con el ahorro de ese elemento fiscal ya avanzas. Solo con un ahorro avanza. Entonces, entender el marco fiscal como no solo como elemento de progreso nacional unificado, porque si hablas de dólares, todo el mundo te va a entender, pero además de poder ver la eficiencia de ese gasto y dónde lo están invirtiendo y sobre todo cuál es su retorno positivo. Creo que eso es lo más difícil de entender, ¿no? Creo que culturalmente no estamos adaptados a lo importante que es prevenir para evitar un montón de cosas, pero cuando lo tomas en los gobiernos desde el ámbito económico, podría ser, como tú dices, más efectivo, decir esto nos va a costar muchísimo más, pero yo sigo insistiendo de que a veces lo hablo todos los años con las autoridades cuando viene el invierno, cuando viene el verano, cuando nos ahogamos en invierno y cuando nos quemamos en el verano porque se incendia todas las zonas verdes en Quito. Tuvimos unos incendios forestales espantosos que realmente nos aterraron y pese a eso no hay cambios. Entonces, yo creo que tenemos que culturalmente aprender a que hay que vivir en prevención, porque el daño
recuperarnos del daño siempre será más costoso, más grave, las pérdidas son mayores. Yo le agradezco muchísimo. Este tema hay que conversarlo más seguido porque es importante y sobre todo que los ciudadanos comunes comprendamos la importancia de estar informados sobre estos temas y cómo prevenirlos desde casa, ¿no? No solo desde los gobiernos. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Nos acompañó Gianluca Merlo, asesor de estrategias y políticas climáticas de PNUD de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ya volvemos con Notimundo.